Descubierto el increíble secreto de una camarera. Su conexión transformadora con un anciano y 4. El aroma a café recién hecho llenaba el pequeño restaurante de Madrid, un lugar donde los sueños parecían haberse olvidado. Lucía, una joven camarera de 24 años, se deslizaba entre las mesas, sirviendo cafés y sonriendo a los clientes, pero en su interior llevaba una batalla constante. Desde que había dejado la universidad para mantener a su familia, su corazón se había ido llenando de resignación. Ella soñaba con retomar sus estudios en literatura, pero la realidad la mantenía amarrada a un trabajo que no amaba. Cada mañana, cuando llegaba a su puesto, su mirada se perdía en una esquina donde siempre se sentaba don Miguel, un anciano con un aire de sabiduría que la cautivaba. Pedía su café negro, y leía el periódico con un fervor que le recordaba a Lucía lo que era una pasión auténtica. Sin embargo, esa misma visión la llenaba de angustia, al recordarle sus propias oportunidades perdidas. ¿Cómo podía permitir que sus propios sueños estuvieran enterrados por la necesidad de sobrevivir? Era un ciclo interminable de dudas. ¿Y si fallo? ¿Y si mis padres no me comprenden? Se cuestionaba. La presión de sus seres queridos aclamaba por seguridad. Seguridad que ella ya había abandonado en busca de un propósito. La angustia se apoderaba de sus pensamientos mientras servía a la mesa número 5. Sus manos temblaban al sostener la bandeja al contemplar la vida que había dejado atrás. Las voces de sus padres retumbaban en su cabeza. No podemos permitirte arriesgarte, Lucía. Ese día, cuando volvió a cruzarse con don Miguel, algo cambió. Él la miró con esos ojos que parecían haber visto el mundo entero. A veces, una decisión puede sacudir toda una vida, murmuró, como si supiera que sus palabras resonaban con Lucía. Ella guardó silencio, sintiendo un torbellino de emociones. Al final de su turno, se acercó a él, y sin pensarlo, empezó a hablar de sus sueños, de cómo desde pequeña siempre había querido escribir. Don Miguel, con una voz suave, comenzó a compartir su historia. Un académico brillante, obligado a dejar sus aspiraciones por el bien de su familia. Las decisiones no siempre son fáciles, Lucía. Pero no permitas que el miedo te paralice, le dijo. Cada palabra de él despertaba una chispa en su interior, una chispa que había creído extinguida. Pero cada vez que sintió ese fuego renacer, también sintió la culpa por desear más de lo que su familia le permitía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lucía no podía dejar de pensar en la conversación con don Miguel mientras regresaba a casa. A medida que descansaba su cabeza sobre la almohada, tomó una decisión. Inscribirse en una universidad local. La idea la emocionaba, pero al mismo tiempo la llenaba de terror. Se hallaba atrapada entre el deseo de hacer algo grande y el peso de la expectativa familiar. ¿Podré hacerlo sin perder a mi familia?, pensaba mientras la ansiedad la mantenía despierta. En cada rincón de su mente, había una guerra interna. Sin embargo, la salud de don Miguel comenzaba a deteriorarse. Las visitas se hacían más breves, y la preocupación le carcomía el corazón. Al borde de perder a su amigo, Lucía se sentía más vulnerable que nunca. ¿Cómo encontraría su lugar en el mundo sin su sabiduría al lado? Mientras sus preocupaciones aumentaban, la aflicción de perderlo se convirtió en un recordatorio de que debía actuar. Y entonces, en su lecho de muerte, don Miguel le entregó una carta, una última lección que cambiaría el rumbo de Lucía para siempre. Mientras las lágrimas caían, ella se preguntaba si sería capaz de honrar su legado y seguir adelante en su propia búsqueda. La incertidumbre llenaba el aire, el dilema se intensificaba cada vez más.
¿Logrará Lucía encontrar el equilibrio entre su pasión y su familia? ¿O su deseo de volar muy alto la llevará a distanciarse de quienes más ama? Mientras el sol comenzaba a desvanecerse detrás de los edificios de Madrid, Lucía se sentó en su pequeña habitación, la carta de don Miguel aferrada en sus manos temblorosas. Las palabras impresas en el papel eran un susurro del pasado, un recordatorio de lo que significaba no rendirse. A medida que su mente absorbía el contenido, una mezcla de determinación y miedo se entrelazaba en su interior. Tenía la herramienta necesaria para cambiar su destino, pero el miedo a fallar se cernía sobre ella como una sombra. Don Miguel le había confiado sus sueños y anhelos, sus miedos y esperanzas. En sus palabras, ella encontró no solo el eco de sus propios deseos, sino también una razón más para avanzar. Persigue el amor por la literatura, Lucía, decía la carta. Escribe con el corazón y no permitas que las dudas te roben tu voz. Esa última lección la atrapó. Una parte de ella anhelaba seguir adelante, pero otra la instaba a retroceder, a aferrarse a la seguridad de su presente. Decidió que al día siguiente se inscribiría en la universidad. Un paso hacia lo desconocido que le llenaba de ansiedad. Pero mientras se preparaba para dormir, su mente la traicionó, sumiendo a Lucía en un mar de incertidumbre. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si mis padres se oponen? Al amanecer, el cansancio se había transformado en una determinación inquebrantable. Se despertó con la firme convicción de que ya no podría ser la misma. La universidad representaba la materialización de sus sueños, un camino hacia la escritura que tanto había deseado. Con el café y el desayuno servidos, Luis, su hermano menor, la observó con curiosidad. ¿Estás bien, hermana? Te veo rara. Su preocupación le recordó por un instante la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Lucía inhaló profundo, y con un ligero temblor en la voz, le confesó su intención de inscribirse en la universidad. Ante su reacción, sintió el peso de la tradición familiar. ¿Y el trabajo, Lucía? No podemos permitirnos que tú también te vayas, replicó Luis preocupado. Sintió un golpe en su corazón. La respuesta de Luis fue un eco de sus temores. Siempre he estado aquí para mantenernos, y ahora que intento algo nuevo, ¿será ese el precio que tendré que pagar? La culpa la ahogó. Su aspiración colisionaba dolorosamente con los deberes familiares arraigados. Sin embargo, la imagen de don Miguel, su voz resonando, le decía que debía buscar su verdad. Ese mismo día, se dirigió decidida hacia la universidad. El campus era un lugar vibrante, lleno de risas y palabras en cada esquina. Lucía se sentía como un pez fuera del agua, su corazón latiendo con fuerza en un entorno tan ajeno. Mientras se dirigía a la oficina de inscripciones, recordó la carta en su bolsillo, aferrándose mentalmente a cada palabra. Cuando finalmente llegó a la oficina, una sonrisa se dibujó en su rostro al ver los formularios. Sin embargo, justo al momento de escribir su nombre, un nuevo pensamiento la invadió. ¿Qué pasará si mis padres se oponen? ¿Y si esta decisión nos causa problemas insuperables? Esa preocupación era una enorme piedra en su camino, duda que quería aprovechar para arrepentirse, pero en el fondo, sentía que aquel momento definía quién era realmente, y decidir robar ese instante era una traición a la lección de don Miguel. Aunque a un paso de dar un vuelco a su vida, se detuvo al escuchar el sonido familiar de su teléfono. Una llamada de su madre. En la línea, la voz ansiosa de su madre, expresando preocupación por la salud de su padre. Lucía, necesitamos que estés aquí más que nunca. La balanza se tambaleó nuevamente, empujándola a una disyuntiva desgarradora. ¿Debería seguir adelante con su sueño, o debía permanecer en la esfera de su familia, a pesar de que ésta sacrificara su anhelo? Mientras el eco de su propia lucha la absorbía, Lucía sabía que se acercaba a un punto de ruptura. Con un susurro en la mente, se dijo, este es el momento de actuar. Pero, ¿qué decisión tomaría en última instancia? Mientras las dudas rugían en su interior, una revelación la sorprendió. La pregunta no era solo sobre su futuro, sino que involucraba a su familia. Esa llamada, ese instante,
También le ofrecía una nueva visión del mensaje de don Miguel. La búsqueda de su voz podría coexistir con su vida familiar. ¿Pero sería suficiente? Mientras la incertidumbre la envolvía, la decisión aún pendía en el aire, dejando un rastro de tensión y anticipación. ¿Logrará Lucía encontrar el coraje para seguir adelante y escribir su propia historia? No necesitó más de un segundo para decidir. La voz de su madre resonaba en su mente, pero al mismo tiempo, el eco de las palabras de don Miguel la impulsaba hacia adelante. ¿Era posible equilibrar ambas realidades? La idea de rendirse no era una opción. Una chispa de valentía brillaba en su interior. Con un profundo suspiro, tomó el teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, iré a casa, pero necesito que me escuches. Quiero estudiar literatura. Quiero ser escritora». Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, y al mencionar sus sueños, liberó un peso que la había estado aplastando. «Lucía, aunque me preocupas con tu decisión, siempre te apoyaré», respondió su madre con una mezcla de amor y miedo. Ese fue el primer triunfo de su camino. Haber encontrado la voz que tanto anhelaba, no solo en las letras, sino en su vida. El consentimiento de su madre le otorgó una nueva confianza, y aunque el futuro era incierto, se sentía decidida a reclamarlo. Ese día, después de la llamada, Lucía se sentó con su hermano, con más calma y enfocada en la conversación. Le compartió su visión, su deseo de encontrar un equilibrio, y cómo podría incluirlo en su vida. «Podemos apoyarnos, Luis. Puede que no pueda ayudar en las cuentas, pero quiero construir un futuro para nosotros, uno del que podamos sentirnos orgullosos». Luis la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Y si te va mal, no quiero que fracases», dijo, aunque sabía que su hermana siempre había tenido una forma peculiar de desafiar las adversidades. Lucía sintió que debía ser capaz de convencer a Luis de que no se trataba de un escape, sino de una oportunidad de crecimiento personal. Comenzó a esbozar su plan. Dedicarse a las clases en la universidad, trabajar a medio tiempo, y al mismo tiempo, seguir ayudando en casa. Con cada palabra, su plan se iba construyendo. No era solo una ruptura con el pasado, era una búsqueda de su lugar en el mundo. Con el respaldo de su hermano, sentía que el camino se hacía más claro. La universidad no era solo un objetivo, sino un reto que cultivaría su propósito. Con ese nuevo sentido de dirección, Lucía se adentró en la biblioteca, explorando volúmenes de autores que la inspiraban, desde García Márquez hasta Cortázar. Entre esas páginas, encontró no solo palabras, sino brújulas que guiarían su escritura. Cada día, Lucía dedicaba horas a escribir. Las historias que emergían de su pluma revelaban capas de su alma que desconocía. Las historias de héroes en mundos fantásticos, o las sutiles tragedias de seres humanos perdidos en el tiempo, le ayudaban a entender su propia lucha. La escritura se convirtió en su terapia, y en sus relatos, su voz empezaba a resonar con claridad. Pero en medio de su inmersión en la escritura, las tensiones familiares no tardaron en surgir. Su padre, al enterarse de su decisión, mostró su desaprobación. La frustración se manifestaba en discusiones familiares, donde el deseo de Lucía chocaba con el temor de su padre de que las ambiciones creativas no brindaran estabilidad. Ella argumentaba, pero cada conversación se volvía más tensa, llevándola al borde de la desesperación. La lucha por su autonomía se transformaba en un campo de batalla, donde cada palabra parecía un obstáculo más que un puente. Aquella noche, mientras se preparaba para salir de la universidad, recibió un mensaje de texto que detenía el tiempo. Era una invitación a un taller de escritura con un autor que admiraba profundamente. El corazón le dio un vuelco. La oportunidad de compartir sus palabras y recibir retroalimentación podría ser el siguiente paso en su viaje, pero también representaba un desafío. Tendría que batallar con su inseguridad y los miedos que aún habitaban en su interior. La idea de enfrentarse a otros escritores, de abrirse ante la crítica, la llenaba de entusiasmo y pánico a la par. Al mismo tiempo, el eco de la desaprobación de su padre resonaba en su mente. ¿Debería seguir adelante, arriesgando la estabilidad familiar,
o retirarse para mantener la paz. La decisión la invadía. Pero algo dentro de ella sabía que este taller podía ser la clave para desbloquear su verdadero potencial. Mientras su mente oscila entre el deseo de brillar y el peso de los lazos familiares, Lucía está a un paso de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de todos. Pero lo más angustiante era que ella no sabía cuál camino sería el correcto. Este es mi momento, se repetía a sí misma. Pero, ¿sería realmente capaz de dar el siguiente paso? Mientras la fecha del taller se acercaba, una pregunta latente se iba haciendo eco en su interior. ¿Acaso sus palabras cambiarían el destino de su familia y el de ella misma? La encrucijada estaba marcada. La mañana del taller llegó rodeada de una neblina de incertidumbre. Lucía no podía evitar tambalearse entre la alegría de por fin haber tomado esa decisión y el miedo que pulsaba en su pecho. Al despertar, su mente estaba llena de diálogos internos que la empujaban a dudar. ¿Y si su prosa no era lo suficientemente buena? ¿Y si las críticas de otros solo reforzaran el escepticismo de su padre? Aún así, se vistió con determinación, eligiendo un suéter que siempre le había dado confianza. Frente al espejo, repitió sus nuevas afirmaciones. Soy capaz. Mis palabras cuentan. Sin embargo, al salir de casa, la desconfianza la seguía como una sombra. A cada paso, la posibilidad de dar un salto significativo en su vida se sentía tan abrumadora como liberadora. Al llegar al taller, el lugar bullicioso estaba lleno de otros aspirantes a escritores con sus propias historias que contar. La sensación de pertenencia comenzó a apoderarse de ella, aunque rápidamente se fue desvaneciendo al notar la seriedad en el rostro del autor que iba a impartir la sesión. Se presentó, y sus palabras resonaron en la sala, describiendo el proceso de escritura como una aventura en la que cada autor debía desnudarse emocionalmente. Lucía, con su corazón en la garganta, se sintió vulnerable ante esa expectativa. Los ejercicios comenzaron, y cada uno se trataba de explorar diferentes aspectos de la vida y la literatura. Al principio, escribió de manera titubeante. Su mente se llenaba de inseguridades. Pero a medida que avanzaba el taller, encontró un pequeño rincón de paz en su caos interno. Se concentró en escribir sobre su experiencia personal, sus luchas con el miedo y la búsqueda de su voz. Las palabras fluyeron rápidamente, revelando una sinceridad que ni ella sabía que poseía. Cuando llegó el momento de leer en voz alta, Lucía sintió como si el mundo se detuviera. Cada mirada apuntada hacia ella era un rayo de análisis que casi podía tocar. Respiró hondo y empezó a leer. Durante esos breves instantes, se sintió liberada, y a su vez, vulnerable. Las palabras eran energéticas, como el latido firme de su corazón. La sala, llena de silencio, la escuchaba atentamente. A medida que concluía, la sala estalló en un aplauso cálido que la tomó por sorpresa. La retroalimentación que recibió, no obstante, fue una combinación de halagos y críticas constructivas. El autor sugirió que profundizara más en su voz personal, como un paso necesario para establecer una conexión emocional más intensa. El consejo resonó profundamente. En todo el tiempo que había estado tratando de componer historias, nunca se dio permiso de sumergirse en su propia sinceridad. La convicción de que debía ser más auténtica se instaló en su pecho como una nueva luz. Al salir, esa mezcla de satisfacción y desafío se entrelazó, eufórica pero también inquietante. La posibilidad de profundizar en su escritura, de explorar aspectos de su vida que nunca antes había tocado, la asustaba, pero al mismo tiempo, la motivaba. La conexión de sus palabras con su propio ser se convertía en una travesía de autodescubrimiento. A medida que caminaba hacia casa, la sombra de la desaprobación de su padre volvió a caer sobre ella. Sin embargo, esta vez, Lucía no se sintió tan abrumada. La nueva confianza que había ganado en el taller la impulsó a reflexionar sobre su relación con él. Se dio cuenta de que si quería que él comprendiera su pasión, tendría que enfrentarse a esos miedos y comunicarse mejor. Ella empezó a trazar un plan.
Hablar con su padre sinceramente acerca de lo que había aprendido, no solo sobre la escritura, sino sobre ella misma. Esa conversación podría ser la clave para cerrar la distancia que existía entre sus sueños y lo que su familia esperaba. Mientras recogía sus pensamientos, el camino hacia su casa se sentía diferente, como si cada paso la estuviera acercando, no solo a su hogar físico, sino a un lugar donde podría consolidar su autenticidad. Justo antes de llegar, una sensación de gutural emoción la invadió. Este era solo el comienzo. El verdadero desafío sería enfrentarse a su padre y a sí misma. Pero entonces, una nueva pregunta la asaltó. ¿Qué pasaría si al compartir quién era realmente, desencadenara no solo la aprobación, sino una transformación en su relación familiar? Con el corazón latiendo ferozmente, Lucía tomó una decisión final. Debería preparar su mente y su espíritu para lo que estaba por venir, pues aquello muchos más cambios podrían estar al acecho. Lucía entró en casa con la determinación palpitante en su interior. Sin embargo, su hogar parecía contener una serenidad helada, y el eco de su madre añadiendo leña a la hoguera de su incertidumbre reverberaba en su mente. Mientras su mirada recorría la sala, notó las fotos familiares en las paredes, momentos congelados de alegría, abrazos, y la sonrisa complacida de su padre, siempre expectante de un logro que no era suyo, sino el de su hija. Esa imagen habitual se tornó en un recordatorio punzante de que su lucha no solo era por su carrera, sino también por el reconocimiento de su propia voz dentro de la familia. Decidió prepararse para la conversación mental que tanto había postergado. Se sentó en el borde de su cama, con el cuaderno que había usado en el taller abierto frente a ella. Las páginas estaban llenas de garabatos y fragmentos de pensamientos inquietos, un reflejo de su miedo y su esperanza. Lucía sabía que esas palabras eran su herramienta, su conexión con aquello que realmente sentía. Aunque había sentido la presión de conformarse, el peso de lo que había aprendido en el taller comenzaba a desbaratar esas cadenas. Mientras escribía, sus dedos danzaban sobre el papel, trazando líneas de un diálogo imaginario con su padre. «Papá, la escritura no es solo un pasatiempo, es mi verdad, y quiero que la entiendas», garabateó con fervor. «Sé que no es el camino que soñaste para mí, pero por primera vez siento que estoy comenzando a descubrir quién realmente soy». Entre un pensamiento y el otro, los esbozos de su valentía empezaron a tomar forma. Lucía no solo quería compartir su camino, necesitaba hacerlo. Esa noche, el sueño no llegó. Enfrentada a su propio nerviosismo, pensó en cómo las disyuntivas entre lo que era y lo que se esperaba de ella habían plagado cada conversación. Visualizó a su padre en la mesa del comedor, con la mirada fija en ella. Para él, su mundo parecía claro y estructurado, un libro que ansiaba leer sin interrupciones. ¿Podría ella arriesgarse a romper esa narrativa establecida? Lucía decidió que se reuniría con su padre la mañana siguiente, un ritual dominguero que nunca se había sentido tan cargado de emoción. Al abrir la puerta de su habitación, su madre, al pasar, le sonrió sin saber la tormenta que su hija estaba por desatar. Cuando llegó el momento de la charla, el café burbujeante y el olor a pan tostado no parecieron tan familiares. La conversación fluyó en un hilo tenuemente tenso. Lucía, al observar los ojos de su padre, sintió una mezcla de respeto y pena. «Papá, tengo que contarte algo», comenzó, sintiendo cómo su voz se correspondía con la pulsera de suerte que aún llevaba. Con cada palabra, el miedo la abrazaba, pero también una chispa de claridad. Habló de sus sueños, de cómo la escritura había comenzado a darle sentido a su universo caótico. Resaltó la importancia de ser realmente ella, aunque esa revelación pudiera mermar las expectativas de él. A medida que las frases abandonaban su boca, la calidez de la sinceridad la empujaba hacia adelante. Cada pregunta que él hacía era una invitación a profundizar. Sin embargo, en el transcurso de la conversación, su padre se frunció. Había empezado a cerrarse como una flor avasallada por el frío. Las respuestas evasivas sugirieron que su aceptación estaba lejos de ser completa.
La frustración y la tristeza comenzaron a mezclarse en la atmósfera entre ellos, como un eco de antiguos conflictos. Lucía sabía que su camino estaba lleno de obstáculos, pero aquella reacción la sorprendió. Lo que había empezado como una apertura estaba derivando en una polarización abrupta. Su madre, al observar la tensión palpable, decidió intervenir. Algo se encendió en el corazón de Lucía. Debía mantenerse firme. ¿Era este el verdadero reto? ¿La negativa de su padre a aceptar su autenticidad? La chispa de esperanza que brotó de su valentía diurna comenzó a tambalearse. En un instante de lucidez, se dio cuenta de que uno de los mayores cambios debía venir de ella misma. La conversación no había terminado, solo había comenzado a descaminar un laberinto de emociones. Mientras su padre se retiraba a meditaciones rencorosas, Lucía reafirmó su decisión de seguir escribiendo, de contar sus historias, no solo para ser aceptada, sino para encontrar su propia libertad. Aquella noche, su cuaderno la esperaba. Pero existe un pequeño gran secreto, un nuevo camino por descubrir que podría transformarla completamente. Caía la noche, y las palabras comenzaron a entrelazarse. Algo profundo la invitó a explorar su conexión con el anciano del café, quien en su mirada había vislumbrado su esencia oculta. Sin más destacada intención que la pura curiosidad, Lucía supo que el descubrimiento la aguardaba. ¿Qué podría revelar aquel anciano, en la profundidad de la noche, que tocaría su destino de manera irrevocable? La noche se extendía, y la casa se llenó de una quietud inquietante. Lucía, con el cuaderno abierto sobre sus piernas, sintió la presencia del anciano lamiendo las páginas de su memoria. Las palabras que había escrito semanas atrás parecían cobrar vida, guiándola hacia un camino que nunca había considerado recorrer. La imagen del café en el barrio, un refugio que había ignorado hasta ese momento, comenzó a tomar forma en su mente. Allí, entre el aroma del café y el murmullo de las conversaciones lejanas, había encontrado una conexión casi mágica, un lazo frágil pero palpable con el anciano. Su mirada profunda le había mostrado fragmentos de su propia historia, un reflejo de sus temores y deseos. ¿Qué más podría ofrecerle? Decidida a explorar esta posibilidad, Lucía tomó su abrigo y salió de casa. El aire fresco la envolvía, acariciando su rostro y despejando la confusión que había acumulado. Cada paso hacia el café era un acto de desafío contra el silencio reprimido que había compartido con su padre. A medida que se acercaba, la visión de la fachada iluminada le infundió una renovada energía. Al entrar, el familiar aroma de café la recibió como un viejo amigo. El anciano estaba en su habitual rincón, los ojos entrecerrados, como si estuviera sumido en la contemplación de un mundo interno. Lucía se sintió atraída a él, un imán que prometía responder las preguntas que la carcomían. «Hola», dijo ella, controlando las sacudidas de su voz. «¿Puedo sentarme?» Él levantó la vista y sonrió, esa sonrisa que parecía desgastada pero sabia, una marca visible del tiempo. «Claro, aquí siempre hay espacio para quien busca». Las palabras de Lucía fluyeron más libres de lo que había anticipado. Habló de su encuentro con su padre, de la lucha interna entre ser quien era y ser quien se esperaba de ella. No había filtros, solo una honestidad cruda que la sorprendió incluso a ella. El anciano escuchaba con atención. Sus ojos brillantes reflejaban una comprensión profunda. «Te sientes dividida, Lucía, entre expectativas ajenas y tu deseo de ser auténtica. Pero recuerda, el camino hacia la autenticidad debe ser recorrido por ti», respondió él, su voz grave reverberando como un eco de antiguos sabios. Aquel consejo resonó en el fondo de su ser. Su vida había estado marcada por la búsqueda de aprobación, pero en ese instante, comenzó a comprender que no solo se trataba de ser aceptada, sino de validarse a sí misma. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo comenzar a vivir mi verdad sin causar más dolor?, inquirió. El anciano esbozó una leve sonrisa, como si la respuesta lo hubiese acompañado durante toda su vida. «A veces la verdad duele, Lucía. Pero el verdadero dolor es el de no ser quien realmente eres». Con esas palabras, comenzó a desvelar historias sobre su vida,
llenas de giros y oportunidades, lecciones que habían forjado su propio carácter. Lucía se sintió absorbida. Cada narración un ladrillo en la construcción de su comprensión personal. Al final de la charla, el anciano se inclinó hacia ella y susurró: «Escribe tu historia, Lucía. No temas desnudarte a través de las palabras. En el fondo, siempre habrá alguien dispuesto a escucharte». Al salir del café, su corazón se sentía ligero, como si hubiera tirado un lastre que le impedía avanzar. Aquella conversación había reavivado no solo su pasión por la escritura, sino también su deseo de ser auténtica, una búsqueda que pareciera haber tomado un nuevo rumbo. Regresó a casa con el cuaderno apretado contra su pecho, sintiendo que el ciclo de transformación había comenzado a gestarse. Aquella noche, las palabras fluían con una claridad renovada. Cada línea escrita era un acto de liberación, una decisión firme de forjar su propio camino. Sin embargo, en su interior, una inquietud se hinchaba. Quizás la conexión con el anciano tenía más significado del que podía comprender en ese momento. ¿Era él un simple desconocido, o había un propósito oculto en su encuentro? Mientras las ideas se agolpaban en su mente, una epifanía repentina la sacudió. Había un hilo invisible que la conectaba con el anciano, algo que no podía ignorar. ¿Qué verdades más profundas revelaría cuando se encontraran nuevamente? La mañana siguiente prometía respuestas, pero Lucía sabía que la historia apenas comenzaba a desplegarse. Lucía se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Las palabras del anciano aún resonaban en su mente como un mantra. El día prometía ser diferente. Se sentía como si la vida estuviese a la espera de ser explorada. Había una chispa de valentía en su interior que nunca había experimentado antes. Con el café humeante entre sus manos, sintió que el acto de beberlo se transformaba en un símbolo de su nueva disposición. Durante años, había vivido en la sombra de decisiones impuestas, pero ahora entendía que debía tomar el control. La escritura había despertado en ella no solo una voz, sino un propósito. Anhelaba descubrir la raíz de su conexión con el anciano, y por eso decidió visitarlo de nuevo. La mañana avanzó lentamente, pero nunca había sentido el tiempo tan frágil. Al llegar al café, el brillo del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor. Su corazón latía con la expectativa de lo que le esperaba. El anciano no tardó en reconocerla. «Llegas tarde a tu propia historia», comentó, con esa sabiduría que siempre parecía fluir de él. Lucía sonrió, sabiendo que cada palabra de él estaba diseñada para desafiarla. «Hoy quiero entender mi verdad», declaró con firmeza. El anciano asintió, haciendo un gesto hacia la silla frente a él. «La búsqueda de la verdad comienza por elegir el ángulo desde el que observas tu vida. ¿Qué es lo que realmente has encontrado en tus historias?». Ella pensó en las palabras que había escrito la noche anterior, en las escenas que habían brotado de sus experiencias, en su relación con su padre. «He encontrado miedo y anhelo, pero también un deseo de ser libre, de romper cadenas que nunca entendí que llevaba puestas». «¿Y qué harás con ese deseo?», le preguntó él, sus ojos incisivos atravesando la capa de sus dudas. «Escribiré sobre ello. Quiero que mis palabras sirvan como un mapa para aquellos que, como yo, muchas veces se sienten perdidos». Esa es una declaración poderosa, Lucía. La escritura es un viaje hacia el autoconocimiento, pero también un espejo. La pregunta es, ¿estás lista para mirarte en él? Mientras hablaban, Lucía comenzó a visualizar cómo cada palabra que vertía en papel podía, en efecto, retumbar con la fuerza de sus verdades internas. Sintió la urgencia de desenterrar recuerdos y emociones que había guardado en lo más profundo de su ser. No se trataba solo de su historia. Era un ejercicio de sanación y liberación. El anciano comenzó a narrarle leyendas de su vida, cada historia configurada como escalones sobre los que podía ascender hacia la autenticidad. Habló de decisiones arriesgadas, de fracasos que resultaron en aprendizajes significativos, y de momentos en que la conformidad pareció más fácil que luchar por lo que uno realmente quiere. Cada historia es única, pero hay un hilo común:
El miedo a la condena. Las palabras del anciano calaron hondo, resonando con lo que siempre había temido. La crítica. ¿Qué pasará si la gente no comprende mi verdad? Temía que mis palabras causaran más dolor que alivio, confesó Lucía. Pero Lucía, la verdad tiene su propio poder. Causarás dolor si permaneces en silencio. La valiente lucha por ser quien eres puede, sin embargo, inspirar a otros. El valor de unos pocos puede mover montañas. Al salir esa mañana del café, Lucía sintió que las palabras se transformaban en sus aliadas. Tan seguras como la luz del día, parecían guiarla hacia un propósito genuino. Sin embargo, una nueva inquietud empezaba a aflorar. La responsabilidad de compartir su verdad la empujaba a un abismo de autoconocimiento y autocrítica. Mientras revisaba su cuaderno esa tarde, su mente volvió a centrarse en el anciano. ¿Qué más podía enseñarle? Pero, ¿y si descubrían que había algo más profundo en su conexión? Justo cuando pensaba en ello, una idea aterradora pero estimulante se encendió en su mente. Quizás el anciano y su historia estaban entrelazados de un modo que aún no podía comprender. La necesidad de una respuesta se instaló en su corazón como un llamado ineludible. El momento de profundizar no podía ser más urgente. Debía buscar la raíz de su vínculo antes de que la vida desdibujara lo que ya había comenzado a florecer. Ese día, Lucía decidió que la curiosidad no podría más que alimentarla. Se sentó en su mesa habitual, el cuaderno abierto frente a ella, y comenzó a plasmar sus pensamientos en el papel. Cada palabra era una representación de su lucha interna. La valentía contra el miedo, la búsqueda de su identidad frente a las huellas de quienes la habían rodeado. Con cada frase que escribía, se sentía más cerca de desentrañar el nudo de su conexión con el anciano. Sin embargo, la incertidumbre la llamó como un eco persistente. ¿Era él simplemente un guía en su camino? ¿O su vida había estado entrelazada con la suya sin que ella lo supiera? Esa ambigüedad la mantenía alerta. La idea de un secreto escondido dentro de sus encuentros la intrigaba, pero al mismo tiempo el temor a lo desconocido la paralizaba. Su mente paseó por cada interacción que había tenido, buscando pistas que pudieran revelarle más sobre aquel enigmático personaje. Cuando el café se vació y las luces comenzaron a bajar, su impulso la llevó a dar un último paso. Decidió regresar al local donde el anciano solía compartir su sabiduría. Sabía que el tiempo apremiaba. Cada día que pasaba sin resolver este enigma era un día perdido en su búsqueda de autoconocimiento. Al entrar, el olor del café recién hecho la envolvió, pero la gente escasa contribuía a un ambiente de calma que contrastaba con su agitada ansiedad. Ella se acercó al anciano, que estaba sentado en la misma mesa, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Su expresión serena la invitaba a sentarse, y esta vez, no dudó. ¿Qué buscas hoy, Lucía?, preguntó con una suavidad que desechó sus miedos momentáneamente. Quiero saber más sobre nosotros. Siento que mi historia no es la única que se entrelaza con la tuya, respondió, tratando de contener la inestabilidad en su voz. La verdad era un terreno resbaladizo, mas el anciano parecía preparado. Es un paso valiente reconocer eso, pero ten cuidado, pues la verdad también puede quebrar. Sus ojos profundos la miraron fijamente, como si le advirtieran del camino que elegía recorrer. Pero no puedo quedarme en la ignorancia. Necesito saber qué vínculo hay entre nosotros. ¿Quién eres realmente para mí? Lucía sintió como una ola de necesidad purificaba sus preguntas, incluso destacando la urgencia en cada sílaba. El anciano se tomó su tiempo, como si sopesara cuidadosamente cada palabra que iba a pronunciar. Las conexiones entre las personas a menudo trascienden el tiempo y el espacio. A veces somos espejos que reflejan el dolor y la lucha del otro. ¿Cuál es mi reflejo en ti?, presionó Lucía, sintiendo que cada pregunta la llevaba más cerca de una revelación impactante. Quizás te encuentres en los errores que cometí y en las lecciones que aprendí. Pero hay más. Hay un hilo de historias que nos une. La voz del anciano era suave, pero su contenido era intenso y cargado de significado. Intrigada y temerosa a la vez,
Lucía sintió que las palabras del anciano eran un rompecabezas del cual tenía que encontrar las piezas. Un desafío que, si aceptaba, la llevaría más allá de lo que conocía. El anciano continuó. Pero recuerda, Lucía, la búsqueda de la verdad a menudo implica enfrentar los aspectos de uno mismo que preferiríamos evitar. Sus palabras resonaron como un eco en su mente, dejándole claro que el camino no sería fácil. Lucía tomó una decisión. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Dime lo que debes. Estoy preparada para escuchar. El anciano respiró hondo, como si estuviera a punto de desvelar un secreto que había guardado durante siglos. Entonces, escúchame con el corazón abierto. La atmósfera se transformó, cargada de una tensión palpable, dejándola a la espera de lo que su vida podría destapar en las siguientes revelaciones. La próxima palabra podría ser el inicio de una transformación, un cambio que la llevaría a lugares que nunca habría imaginado. El momento había llegado. El anciano hizo una pausa, observando atentamente a Lucía, notando el fuego en su mirada. Tu vida se ha tejido con la mía de una manera única, y hoy es tiempo de desatar esas hebras. Su voz resonaba en el interior de Lucía, quien sintió que el aire se tornaba denso a medida que sus palabras calaban en su ser. Lo primero que quiero que entiendas, empezó el anciano, es que los vínculos no siempre son evidentes. A veces, las conexiones se forjan en momentos de dolor y crecimiento. Años atrás, yo fui un hombre que enfrentó su propia oscuridad. Una decisión que tomé tuvo repercusiones en vidas ajenas, y la tuya está entre ellas. La sinceridad en su tono era palpable, y Lucía sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Cómo es posible que nuestras historias estén entrelazadas? No entiendo. Todo comenzó cuando tomé una ruta equivocada, y ese desvío me llevó a un encuentro que cambió muchas vidas, incluida la tuya, continuó, su expresión seria. Era solo una niña por aquel entonces, y no tenía idea de cómo afectaría al futuro. Desde ese día, cada elección que hice resonó en ti. Cada palabra del anciano se instalaba en su mente como un eco. Recordó fragmentos de su infancia que había relegado al olvido. Momentos en los que se sentía perdida, buscando una conexión que la eludía. Durante años, había considerado la soledad como su única compañera. Pero tú también me has afectado, añadió el anciano con un leve tono de rabia contenida. Tus decisiones, tus temores, tus sueños, son reflexiones de mis propios fracasos y aprendizajes. Has evolucionado en un espejo de lo que una vez fui. Lucía luchaba por procesar la información mientras se tambaleaba entre la incredulidad y el asombro. ¿Qué necesito hacer?, preguntó, deseosa de actuar y tomar control de su vida. Debes enfrentar el pasado, revivir los momentos significativos que nuestros caminos compartieron. Para honrarlo, debes reconocerlo como parte de tu viaje. Solo así podrás comprender quién verdaderamente eres, contestó el anciano, la determinación brillando en sus ojos. ¿Y si la verdad me hiere más de lo que puedo soportar? La duda se filtró en su voz, y en ese instante, Lucía supo que el camino que había elegido no sería sencillo. Es posible, admitió. Pero el dolor también es un maestro. Enfrentar la verdad te revelará no solo los reflejos de mis errores, sino también las fortalezas que has desarrollado. La frágil esencia de valor que había cultivado en sí misma cobró vida. Sabía que, al embarcarse en este camino, no solo se despojaría de lo que había quedado oculto, sino que también descubriría lo que había brotado en su interior. Resiliencia, empatía y una profunda necesidad de ser auténtica. Entonces, ¿cómo empiezo? La inquietud llenaba sus venas, pero esta vez era de expectativa. El anciano sonrió, satisfecho. Esto es solo el comienzo. Tu historia es un laberinto, y cada rincón tiene mucho que enseñarte. Tus primeros pasos son cuestionar lo que crees saber sobre ti misma, y buscar las raíces de tus experiencias. Deja que el miedo no te paralice, sino que te mueva. Con cada palabra, una chispa se encendía dentro de Lucía. Sentía que se abrían puertas a realidades que habían estado selladas.
La realidad de su vida era un lienzo en blanco, y ella, la artista, estaba lista para trazar un nuevo camino. Pero debes hacerlo de inmediato, añadió el anciano, como si cada segundo contara. El tiempo es el aliado más preciado, y una vez perdido, nunca se recupera. La urgencia de la misión llenó a Lucía de determinación. Era el momento de desatar sus propios miedos y encontrar su voz, desbloqueando una parte de ella que había estado oculta durante demasiado tiempo. El viejo café se convierte en tu oficina, donde tu trabajo comienza, señaló el anciano con una sonrisa de complicidad. La conversación terminó, pero el eco de lo que había aprendido reverberaba en su mente. Lucía salió del café, ya no una simple camarera, sino una mujer dispuesta a transformar su vida en un viaje de autoconocimiento. De repente, un viejo libro cayó de la estantería del café, abriéndose en una página que captó su atención. Allí, un nombre familiar resaltaba en el texto, un nuevo hilo que la llevaría a una conexión aún más profunda. ¿Sería posible que ese libro contara con la clave para su futuro? La ansiedad y la emoción se mezclaron al dar un paso hacia un capítulo inesperado. Lucía despertó con la luz del sol, filtrándose a través de la ventana de su habitación. Un nuevo día lleno de promesas y posibilidades. La noche anterior había tomado la decisión más importante de su vida: abrazar su papel como escritora y atreverse a escribir su historia. Una historia que también era la de Don Miguel. Inspirada por la revelación en el café, Lucía había pasado horas escribiendo. Las palabras fluían como un río desbordado, atrayendo a su pluma experiencias, dudas y esperanzas que habían estado atrapadas en su interior durante tanto tiempo. Cada página que llenaba era un pequeño acto de rebeldía contra el miedo que la había mantenido callada y resignada. Sentada en su mesa, bajo la luz cálida del sol, se sintió renacer. La escritura se convirtió en su salvación, un medio para explorar no solo sus sentimientos, sino también para honrar a Don Miguel, quien había iluminado su camino en la oscuridad. Las historias que miraba cobrar vida en las páginas eran sus propias verdades, entrelazadas con las experiencias y los sueños de un anciano que había sido más que un amigo. Había sido su mentor. Lucía decidió que era momento de compartir su trabajo con el mundo. Se inscribió en un concurso de narrativa local, donde se sintió viva por primera vez en años. Mientras enviaba su relato, un cúmulo de emociones la sobrecogió. ¿Sería suficiente? Esa pregunta la perseguía, pero sabía que el acto de enviar su escrito era, en sí mismo, un triunfo. Las semanas pasaron en un torbellino de luz y sombra, entre la escritura y las tensiones con su familia. Su padre, aún escéptico, mostraba resistencia con cada paso que ella daba hacia la literatura. Lucía entendió que su camino no sería solo el de la realización personal, sino también un viaje para demostrar a su familia que su pasión podía coexistir con sus responsabilidades. Habló de manera transparente con ellos, explicando cómo la escritura la había sanado y guiado. Para su sorpresa, su madre, cuya preocupación siempre había sido el bienestar de Lucía, encontró maneras de apoyarla, alentándola a seguir adelante. Finalmente, el día del anuncio del concurso llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y emoción colmó la sala. A medida que el jurado comenzó a leer las obras ganadoras, Lucía sintió un nudo en el estómago. Pero cuando se pronunció su nombre como la ganadora, el mundo a su alrededor se desvaneció. La ovación del público resonó en sus oídos, y cada aplauso fue un eco de su transformación. Cuando subió al escenario a recibir el premio, su mente recordó la mirada de Don Miguel, el aliento de su sabiduría todavía fresco en su corazón. En ese momento, comprendió que no solo había escrito una historia, había trazado un mapa hacia su verdad, y aquel premio no era el final, sino el inicio de una nueva trayectoria. El cambio no solo se reflejó en su escritura, sino también en su relación con su padre. Con el tiempo, él comenzó a ver el valor de la pasión de su hija. La sinceridad en sus interacciones empezó a construir un puente que antes parecía imposible. Lucía entendió que su deseo de ser escritora no era una traición,
sino una forma de contribuir a su familia de una manera que antes no había visualizado. Con el respaldo de su madre y la nueva apertura de su padre, el ambiente familiar se iba transformando. Días después, mientras Lucía revisaba una nueva historia, sintió una conexión profunda y enriquecedora con cada palabra. En el fondo, sabía que su viaje aún continuaba. Decidió que cada escrito debía ser una celebración de las vivencias que había compartido con Don Miguel y de las decisiones que había tomado para vivir de manera auténtica. Su vida profesional, llena de libros, de redacción y de compartir historias personales, se sentía como una victoria aplastante sobre cualquier duda que alguna vez la había mantenido prisionera. Mientras sus relatos comenzaban a llegar a más personas, Lucía vio cómo su vida se llenaba de luz. Cada comentario recibido en sus publicaciones la alentó a seguir adelante. Allí había un público dispuesto a conocer su verdad. Sabía que su conexión con Don Miguel siempre sería parte de su viaje, un hilo dorado que continuaría tejiéndose con su vida en el horizonte. Era el momento de mirar hacia el futuro. Lucía había encontrado su voz y había hecho de ella su aliada. La escritura no solo la había liberado, sino que también había creado puentes hacia su familia, transformando el amor y la comprensión que siempre habían estado latentes. La satisfacción de ese logro personal la embargaba de confianza. Había desarrollado la capacidad de romper con sus cadenas y volar, creada por sus propias palabras. En ese instante de unión entre su pasado y presente, supo que era el final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo, lleno de esperanzas y sueños, donde cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su siguiente historia. Estaba lista para todo lo que vendría, convencida de que el camino de la autenticidad era el más hermoso de todos. Ahora, te invito a unirte a este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo que necesita tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.